Hay una trampa muy común cuando el coche empieza a perder refrigerante o a calentarse más de la cuenta. Te obsesionas con la pieza, grande y visible, el radiador, y te olvidas de lo que no se ve. Y lo que no se ve, en un sistema de refrigeración, puede salir carísimo. Porque cambiar el radiador puede ser relativamente directo. Pero dejar una burbuja de aire atrapada, mezclar un refrigerante que no toca o forzar un conector de plástico frágil, es la clase de error silencioso que te arruina el día semanas después, cuando ya creías que todo estaba resuelto. Si has llegado buscando cambio de radiador en Mazda CX-30, lo que realmente necesitas no es solo cómo desmontarlo, sino un mapa mental completo. Cómo confirmar que el radiador es el culpable y no otra cosa. Cómo vaciar sin mancharlo todo ni intoxicarte. Cómo sacar el radiador sin pelearte con clips y carenados. Y sobre todo, cómo rellenar y purgar para que el motor no se quede con aire dentro. Ese es el punto donde mucha gente falla, incluso con experiencia. Empecemos por lo básico que casi nadie hace. Una confirmación mínima del problema. Porque el radiador puede estar perfecto y la fuga venir de una tapa de vaso de expansión que ya no mantiene presión, de una abrazadera cansada, de una manguera con una microgrieta que solo abre en caliente, o de una unión que resuma cuando el sistema está presurizado. ¿Qué señales apuntan más al radiador? Manchas húmedas o cristalizadas en las aletas o en los laterales del radiador, especialmente cerca de las uniones de plástico con aluminio. Zonas verdosas, rosadas o blanquecinas según el tipo de refrigerante. Y un goteo que aparece por la parte baja del frontal. A veces después de apagar el motor, también puede haber aletas dobladas por piedras y, si el golpe fue fuerte, una fisura que solo se abre con presión. Ahora, si lo que tienes es sobrecalentamiento intermitente, ojo, eso no siempre es radiador. Si la calefacción dentro del coche deja de calentar de repente cuando el motor sube de temperatura, eso huele a aire en el circuito o a falta de caudal. Si el ventilador se pone a trabajar como loco y aún así la aguja o el indicador sube, puede ser termostato, bomba de agua, radiador, obstruido internamente o aire. Y si ves burbujeo constante en el vaso de expansión, no lo ignores. A veces es aire que está saliendo tras una reparación, pero si es persistente y huele a gases, ya es otro terreno, y no es el objetivo aquí. Lo importante es no lanzarte a cambiar el radiador sin mirar dos cosas: el estado de las mangueras y el estado de la tapa del vaso. La tapa es barata comparada con el tiempo que vas a invertir. Seguridad, antes de tocar nada. El sistema de refrigeración trabaja presurizado. Abrir el tapón con el motor caliente no es aliviar presión, es jugar a que te escupa líquido hirviendo. Motor completamente frío. Frío de verdad. Si has conducido, espera. Y cuando vayas a abrir el tapón del vaso, hazlo despacio, con un trapo, y solo si estás seguro de que no hay presión. Si notas que quieres soplar, paras y esperas más. Herramientas y consumibles. Aquí se decide si el trabajo sale limpio o se convierte en una pelea. Necesitas una bandeja grande para recoger refrigerante, guantes, gafas, un juego de llaves y vasos, destornilladores, alicates para abrazaderas y algo que parece un detalle pero no lo es. Un embudo que te permita llenar sin derramar. Y si puedes, un embudo elevado o un kit de purga. También conviene tener abrazaderas nuevas si las viejas son de las que se deforman o ya están marcadas. Y ten preparado refrigerante compatible con el coche. No es el momento de improvisar con lo que tenga a mano, ni de rellenar con agua del grifo como solución definitiva. El agua del grifo trae minerales que con el tiempo favorecen corrosión y depósitos. Además, el refrigerante no solo enfría, también protege. Y un punto más. El refrigerante usado es tóxico para animales y para el medio ambiente. No lo tires al suelo ni al desagüe. Recógelo y llévalo a un punto de reciclaje. Parece obvio, pero en la práctica muchos lo pasan por alto. Con el coche frío y preparado, toca vaciar. En muchos coches hay un grifo de drenaje en el radiador. Pero no siempre es cómodo o accesible, y a veces es de plástico, y se rompe si lo fuerzas. Si lo encuentras y está accesible, perfecto. Bandeja debajo. Abres con cuidado y dejas que drene. Si no, el método habitual es soltar la manguera inferior del radiador, y aquí viene el primer momento delicado. Esa manguera puede estar pegada por el tiempo y el calor. No la arranques a lo bruto, afloja la abrazadera, gira la manguera suavemente para despegarla, y entonces tiras. Si tiras sin girar, puedes dañar el cuello del radiador o rajar la manguera. Mientras drena, piensa en el acceso.
En el Mazda CX-30, como en muchos compactos modernos, el frontal está lleno de plásticos, deflectores y cubiertas que canalizan aire. Esos plásticos cumplen una función, y además suelen ir con clips que se parten si los sacas mal. La clave es paciencia. Identifica qué piezas realmente estorban para llegar al radiador y al conjunto de ventiladores. No intentes hacer palanca a ciegas. Si un clip no sale, normalmente es porque tiene un pasador central o porque estás tirando en el ángulo equivocado. Cuando ya tienes acceso visual al radiador, vas a ver el conjunto. Radiador, ventiladores, a veces el condensador del aire acondicionado, delante, y soportes superiores con gomas. Y aquí una advertencia importante. El circuito del aire acondicionado no se abre para cambiar el radiador, pero el condensador puede estar muy cerca. No lo dobles, no lo golpees, no lo uses como punto de apoyo. Si lo dañas, ya no es un trabajo de refrigeración, es otro problema. Desconecta conectores eléctricos con cariño. Los conectores de los ventiladores y sensores suelen tener pestañas que, con el calor y los años, se vuelven frágiles. Antes de tirar, localiza la pestaña. Presiona donde toca y mueve el conector con un vaivén corto. Si está duro, no lo fuerces con un destornillador como si fuera una palanca. Mejor ayuda con un poco de limpiador de contactos o simplemente más paciencia. Romper un conector te puede dejar el coche parado por una tontería. Luego vienen las mangueras superior e inferior. La superior suele ser más accesible, pero no te confíes. Si el radiador está dañado, el cuello puede estar debilitado. Aflojas abrazadera, giras manguera, retiras si hay una manguera de retorno al vaso o una línea más fina. Igual, y si el coche lleva algún tipo de sensor o tapón de drenaje en el radiador, se desconecta o se transfiere al radiador nuevo, según el diseño. Ahora, el gran dilema práctico. ¿Sale el radiador solo o hay que sacar el conjunto de ventiladores primero? Depende del espacio. En muchos casos, sacar el conjunto de ventiladores te da margen y evita que dobles aletas o que pelees con tornillos en ángulos imposibles. Si decides sacar ventiladores, revisa bien dónde están los tornillos y los puntos de anclaje. No cuelgues el conjunto de los cables. Apóyalo de forma segura. Cuando el radiador ya está libre de mangueras, conectores y soportes, llega el momento de extraerlo. Normalmente va encajado en silent blocks o gomas en la parte baja y sujeto arriba con soportes. Levantas o deslizas según el diseño, sin forzar. Si no sale, no es que esté pegado, es que queda algo conectado o está atrapado en una guía. Revisa otra vez. Forzar aquí es doblar el radiador nuevo antes de montarlo, o peor, dañar el condensador. Con el radiador fuera, no corras a montar el nuevo. Compara. Misma altura, mismas conexiones, mismos puntos de apoyo. Mira especialmente los cuellos donde van las mangueras. El ángulo y el diámetro deben coincidir. Revisa que las gomas inferiores estén en su sitio. A veces se quedan en el coche y si no las pasas al radiador nuevo, el radiador queda apoyado mal, vibra, roza y con el tiempo aparece una fuga por fatiga. También revisa los soportes superiores y cualquier pieza que haya que transferir, y aquí entra una de las decisiones más inteligentes del trabajo. Ya que estás ahí, inspecciona mangueras y abrazaderas. Una manguera que está blanda como chicle, o al revés, dura y cuarteada, no merece volver a montarse. ¿Y las abrazaderas? Si son de muelle y están bien, suelen reutilizarse. Pero si están deformadas, o si alguien antes puso una abrazadera de tornillo que ya marcó la goma, plantéate cambiarla. El error típico es pensar, apretando más se arregla. Apretar más puede cortar la manguera o deformar el cuello de plástico del radiador. La estanqueidad no se consigue a base de fuerza. Se consigue con superficies sanas y presión correcta. Montaje del radiador nuevo. Entra en sus gomas inferiores sin quedar torcido. Si queda torcido, algo no está asentando. Luego soportes superiores, sin apretar como si fuera una rueda. Es plástico, aluminio y goma. Todo eso trabaja con dilatación. Conecta mangueras asegurándote de que entran hasta el tope. No casi. Coloca abrazaderas en la misma posición que estaban o en una posición equivalente. Sobre la zona de sellado, no sobre el borde. Conecta líneas finas, retorno, lo que corresponda. Vuelve a montar ventiladores si los sacaste. Y conecta sus enchufes hasta oír o sentir el clic. Revisa que ningún cable quede rozando con el ventilador. En este punto, mucha gente siente que ya ganó. Y aquí es donde empieza lo importante. Rellenar y purgar. Porque el sistema de refrigeración no perdona el aire. El aire se comprime. Crea puntos calientes. Engaña al sensor. Hace que el termostato no vea la temperatura real.
y puede provocar un sobrecalentamiento que aparece y desaparece, justo lo suficiente para que dudes de ti mismo. Además, el aire suele manifestarse con una calefacción que no calienta bien, con gorgoteos en el salpicadero, o con un nivel que baja, misteriosamente después de la primera salida. Primero, el refrigerante. Lo ideal es usar el tipo recomendado para tu coche. Si no estás seguro de lo que hay dentro, lo más prudente es no mezclar tecnologías distintas. Mezclar refrigerantes incompatibles puede generar lodos o perder propiedades anticorrosivas. Si has drenado solo el radiador, siempre queda líquido en el bloque y en el calefactor, así que lo que añadas se va a mezclar sí o sí. Por eso conviene ser coherente. O haces un cambio completo con enjuague adecuado, o rellenas con el mismo tipo. Si no puedes confirmarlo, consulta documentación del vehículo o un taller. No es una cuestión de color, porque el color no es un estándar universal. Para llenar, lo normal es hacerlo por el vaso de expansión. Llena despacio. Si tienes un embudo elevado, mejor, porque te permite mantener una columna de líquido que ayuda a expulsar aire. Pon la calefacción del coche en caliente al máximo cuando arranques para purgar, porque así abres el circuito del calefactor y permites que el aire salga de esa zona. Si no lo haces, puedes quedarte con una bolsa de aire justo ahí, y luego te preguntas por qué no calienta dentro. Arranque y purga. Con el coche en un lugar ventilado, freno de mano puesto y vigilando temperatura. Deja el tapón del vaso abierto al principio, si el procedimiento lo permite, pero con cuidado de salpicaduras. Observa el nivel. Al principio puede bajar cuando el líquido entra en el circuito. Rellena según haga falta. Verás burbujas subir. Eso es normal al inicio. Lo que no es normal es que burbujee sin parar como si hirviera, o que expulse líquido violentamente. Si ves que sube demasiado rápido la temperatura, paras. No esperes a ver si se estabiliza. A medida que el motor calienta, el termostato abre y el radiador empieza a circular de verdad. Aquí hay una señal útil. La manguera superior del radiador pasa de estar fría a estar caliente. Eso indica que el termostato abrió. También puedes notar que el radiador empieza a calentarse de forma más uniforme. Cuando el sistema está purgado, el nivel se estabiliza más. La calefacción dentro sopla caliente de manera constante, y el ventilador del radiador entra y sale de forma normal, no desesperada. Si tu coche tiene tornillos de purga específicos, se usan según el diseño, pero no voy a inventar ubicaciones ni pares de apriete, exactos porque cambian por versión y año. Lo que sí te digo es el principio. Cualquier punto alto del circuito es candidato a atrapar aire. Por eso el embudo elevado o un sistema de llenado al vacío es tan efectivo. El llenado al vacío, si tienes acceso a la herramienta, es de lo más limpio. Succiona el aire y luego chupa el refrigerante, reduciendo muchísimo el riesgo de bolsas. No es obligatorio, pero es una ventaja enorme si haces este tipo de trabajos a menudo. Cuando creas que ya está, no cierres y te vayas. Haz una verificación de fugas con calma. Mira las uniones de mangueras, la zona del drenaje, los laterales del radiador y debajo del coche. A veces una fuga pequeña no gotea, solo humedece. Pasa un papel o un dedo con guante por la unión y mira si sale mojado. Revisa también que el ventilador funcione. Si el coche llega a temperatura y el ventilador nunca entra, algo no está bien, ya sea un conector, un fusible o un sensor. Y si el ventilador entra pero el coche se calienta, tampoco lo ignores. Cierra el tapón del vaso cuando corresponda. Ese tapón no es un simple tapa agujeros. Mantiene presión y eleva el punto de ebullición. Un tapón defectuoso puede hacer que el coche pierda refrigerante por el rebosadero y te deje con la sensación de que el radiador nuevo está mal. Por eso, si el tapón está viejo o sospechoso, cambiarlo es una inversión pequeña. Luego viene la prueba que separa un trabajo correcto de uno, más o menos. Una vuelta corta, sin exigir el motor, vigilando el indicador de temperatura y prestando atención a la calefacción. Si en marcha la temperatura sube y baja de forma rara, o si al parar escuchas gorgoteos, puede quedar aire. Vuelves, dejas enfriar completamente y revisas nivel. Es normal que el nivel baje un poco tras el primer ciclo térmico porque el aire residual termina de salir y el líquido ocupa su lugar. Lo que no es normal es que baje mucho, o que tengas que rellenar cada día. Eso ya es fuga o un problema de presión. Y aquí un matiz que mucha gente no considera. Después de enfriar, revisa también el suelo y las protecciones inferiores. A veces el refrigerante se queda en un plástico y gotea horas después, y te asusta pensando que sigue fugando. Limpia lo que puedas durante el trabajo para que cualquier fuga nueva sea evidente.
Ahora, la pregunta incómoda. ¿Conviene hacerlo en casa o mejor taller? Si tienes herramientas básicas, espacio, paciencia con plásticos y clips, y sobre todo si entiendes el proceso de purga y estás dispuesto a repetirlo hasta que quede perfecto, es viable. Lo que lo vuelve peligroso no es el tornillo que falta, es el error invisible. Un conector medio puesto, una abrazadera mal posicionada, una goma inferior olvidada o aire atrapado. Si te falta cualquiera de esas tres cosas, herramientas, espacio o calma, el taller empieza a tener sentido, no por misterio, sino porque un taller suele tener elevador, experiencia con el desmontaje del frontal, y a veces llenado al vacío. Aún así, si decides hacerlo tú, quédate con esta idea. El éxito del cambio de radiador en Mazda CX-30 no se mide cuando el radiador nuevo está montado. Se mide al día siguiente, con el motor frío, el nivel estable, la calefacción funcionando, sin olor dulce a refrigerante, sin ventilador, histérico y sin manchas nuevas. Si llegas a ese punto, lo hiciste bien. Y si algo no cuadra, no lo tapes con esperanza. Un sistema de refrigeración te avisa con señales pequeñas antes de darte un susto grande. Atiéndelas. Revisa, corrige, purga otra vez si hace falta. Porque el objetivo real no es cambiar una pieza, es recuperar un circuito cerrado, limpio, sin aire y sin fugas, que mantenga la temperatura donde debe, siempre. Esa es la diferencia entre una reparación que dura y una que solo parece funcionar